tardes, ¿cómo les va? Hoy vamos a tratar de conceptualizar un poco o determinar de qué hablamos cuando hablamos de sociedad. Si yo hoy les preguntara o pudiera preguntarles qué es una sociedad, seguramente tendría como respuesta una variada cantidad de opiniones. Por eso es importante determinar desde el punto de vista técnico de qué hablamos cuando hablamos de sociedad. Miren, yo creo que muchas de las confusiones que existen o disquisiciones o divergencias o desentendidos o supuestos desacuerdos que existen desde el punto de vista jurídico son desacuerdos, desentendidos o no consensos en el uso del lenguaje. Ustedes saben que el lenguaje natural, que es el lenguaje que utilizamos en el derecho, el lenguaje natural, tiene muchos problemas, entre ellos la ambigüedad, la vaguedad. Entonces, resulta importante determinar el sentido terminológico, es decir, a qué nos referimos, de qué hablamos cuando hablamos de sociedad. Entonces, si yo les dijera, ¿qué es una sociedad? Más allá de las respuestas que pudiera entender, que pudieran ustedes darme, seguramente vamos a tener dos sentidos de la palabra sociedad. Una sociedad un sentido amplio de la palabra sociedad y un sentido estricto de la palabra sociedad. Cuando yo digo sociedad en sentido amplio, ¿a qué me refiero? Me refiero a cualquier grupo de personas, agrupamiento de personas que tienen una finalidad común y que tienen un origen negocial no legislativo. Por ejemplo, el club. El club es una sociedad, sí, en sentido amplio es una sociedad. Hay un grupo de personas que tienen una finalidad común, que tienen un origen negocial, que se organizan. Los miércoles nos juntamos en la parroquia, y eso es una sociedad, sí, nos juntamos porque tenemos una actividad de beneficencia, juntamos fondos, realizamos ferias de plato. Hay agrupamiento, hay finalidad común, hay origen negocial no legislativo. Eso es una sociedad en sentido amplio. Ahora, cuando nosotros técnica, jurídicamente, vamos a hablar de una sociedad en sentido estricto, tenemos que saber a qué nos estamos refiriendo. Y en este sentido, tenemos que hacer un stop y entender también que hay distintas normas jurídicas que nos plantean al instituto de la sociedad, en algunas de ellas como un contrato y en algunas de ellas como una persona jurídica. Ya sabemos nosotros lo que son las personas jurídicas, ya seguramente lo hemos visto, ya lo estudiamos y si no lo haremos. Pero, ¿de dónde surge la confusión? La confusión surge de la propia legislación. Miren, en el Código de Vélez, las sociedades, la sociedad civil específicamente, estaba regulada en el artículo 1648 y siguientes del Código, es decir, en lo que era el capítulo de los contratos. Y a su vez, el propio Código de Vélez establecía en el artículo 33, ya derogado hoy, al enumerar las personas jurídicas, enumeraba las sociedades civiles y comerciales. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos un artículo 1 de la Ley General de Sociedades que dice habrá sociedad cuando una o más personas, habrá sociedad si una o más personas en forma organizada conforme a los tipos previstos en la ley se obligan a realizar aportes para aplicarlos a la producción e intercambio de bienes o servicios. Una o más personas se obliguen. ¿Qué es esto? Un contrato. Y el artículo 2 de la propia ley dice: la sociedad es un sujeto de derecho con el alcance previsto en esta ley. Lo importante es determinar que la sociedad persona jurídica, que es la sociedad en sentido estricto, hoy la sociedad es un sujeto de derecho, es una persona jurídica. Ustedes saben que a partir de la reforma de la 17711, sujeto de derecho persona jurídica es lo mismo. Porque el artículo 148 del Código Civil y Comercial, al enumerarlas a las personas jurídicas de derecho privado, enumera específicamente las sociedades. Y el artículo 2 de la Ley General dice: la sociedad es una persona jurídica, es un sujeto de derecho con el alcance previsto en esta ley. ¿Qué hacemos entonces con el artículo 1? El sujeto de derecho societario, la sociedad en sentido estricto, ya saben ustedes, cuando hablamos de sociedad en sentido estricto de sociedad, hablamos de la persona jurídica. Puede reconocer diversos orígenes como actos jurídicos que le dan nacimiento. Y por lo general, el acto jurídico del que surgen es un contrato. Entonces, eso será la sociedad contrato. Pero habrá que diferenciar el acto jurídico que da origen al nacimiento de la persona jurídica de la sociedad en sentido estricto, que es el sujeto de derecho. Y habrá que descubrir también en el análisis o en el avance del estudio de qué normas son aplicables a la sociedad contrato y qué normas son aplicables a la sociedad persona jurídica. Porque
no hay un título en la Ley General de Sociedades que diga estas normas son aplicables al contrato, estas normas de sociedad, estas normas son aplicables a la persona jurídica. No, vamos a encontrar normas que son aplicables al contrato constitutivo de sociedad, que en alguna otra oportunidad veremos, y normas que son aplicables a la persona jurídica. Lo importante acá es clarificar que cuando hablamos de sociedad en sentido estricto, hablamos de una persona jurídica, y ustedes les preguntaré qué es una persona jurídica. Una persona jurídica es, a modo de repaso, un centro imputativo de derechos y obligaciones. Es un ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Hasta ahí llego. Que tiene atributos, que los deberán ver a partir de la regulación del artículo 141, 142 y siguientes del Código Civil y Comercial. ¿Pero qué implica naturalmente tener personalidad jurídica o ser persona jurídica? Tener una división patrimonial. Las personas jurídicas tienen más grande, más chico, más importante, más claramente diferenciado, ¿no? un patrimonio propio, agregaríamos, imputativo, ¿de qué? De derechos y obligaciones, autogestante, distinto y diferenciado del patrimonio de aquellos que componen esta persona jurídica o de aquel que compone esta persona jurídica si es una sociedad unipersonal. ¿Cuál es la finalidad de esta división patrimonial propia, imputativa, autogestante? Eso lo dejo planteado. Ahora, hablar de personalidad jurídica, hablar de sociedad en sentido estricto, hablar de persona jurídica, hablar de un sujeto de derecho, implica necesariamente hablar de un patrimonio con las características que acabamos de revisar. Pero no implica hablar necesariamente de limitación de responsabilidad. Que yo tenga un sujeto distinto no significa que la responsabilidad de las personas que componen ese sujeto vaya a ser limitada. Eso dependerá de otro elemento. Y acá entra otro concepto técnico jurídico, que es el concepto de la tipicidad. ¿Qué es la tipicidad? La tipicidad es aquel instrumento, aquel instituto que permite, como concepto general, diferenciar un instituto jurídico de otro. Y para facilitar la comprensión de qué es una sociedad, hablamos de distintos grados de tipicidad. Tipicidad de primer grado y tipicidad de segundo grado. Es decir, a modo de escalera. Bueno, muy bien. Nosotros vamos a subir el primer escalón. El primer escalón es el que nos va a determinar frente a qué relación jurídica estamos. ¿Esta relación jurídica es un sujeto de derecho? Sí. Muy bien. Subo al escalón. ¿Este sujeto de derecho qué es? ¿Es una sociedad? ¿Es una asociación? ¿Es una fundación? ¿Es una cooperativa? No. Esto es una sociedad. Entonces, la primera cuestión a tener en cuenta es determinar la tipicidad del primer grado, que nos va a permitir determinar que esta relación jurídica es una relación personificada, societaria. Esto es una sociedad. Es muy fácil, miren, cuando nosotros tenemos un contrato constitutivo de una SRL y decimos la tuerca SRL, el nombre, la denominación, los socios, el capital, el objeto. El problema se plantea, por ejemplo, en las sociedades que carecen de instrumentación, una sociedad de hecho. ¿Esta relación jurídica es una sociedad o es un contrato asociativo? ¿Tiene personalidad? Sí, tiene personalidad porque tiene patrimonio, porque no es un fondo común, porque es una asociación. No, es una sociedad. Y entonces, al determinar que existe una relación societaria, con los elementos que ustedes ya conocen que determinan la existencia de una sociedad, la finalidad común, la actividad común, el patrimonio, la organización, recién ahí pasamos al siguiente escalón, que es a la tipicidad de segundo grado. Es decir, yo tengo una sociedad, tengo una persona jurídica, tengo una sociedad en sentido estricto. Ahora voy a subir al siguiente escalón. ¿Qué tipo de sociedad? Y ahí empezamos a hablar de la tipología societaria, de la tipicidad de segundo grado. Entonces yo digo, yo tengo una sociedad anónima. Muy bien. Entonces le aplicaré las normas del capítulo 2 a partir del 125 de acuerdo a qué tipología societaria he elegido, una anónima, una SRL, una SAS, una colectiva. ¿Qué tengo? Tengo una sociedad típica. Ahora, ¿qué pasa si yo me quedé en el primer escalón? Yo dije, yo quiero una sociedad, pero ¿saben qué? No quiero una SRL, no quiero... ¿Tengo una sociedad? Sí, tengo una sociedad porque tengo tipicidad de primer grado,
tengo personalidad jurídica, tengo sociedad en sentido estricto. Lo que no voy a tener va a ser una sociedad típica en los términos del capítulo 2. El artículo 17 es el que me dirá, frente a la omisión de requisitos esenciales tipificantes, a dónde tengo que ir y qué normas jurídicas les voy a aplicar. A modo de cierre, sociedad en sentido estricto es la persona jurídica societaria. Cuidado, hay que distinguir el contrato constitutivo de sociedad, acuerdo de voluntades que da origen al sujeto de derecho del sujeto de derecho, que supone división patrimonial, no limitación de responsabilidad, ya que la limitación de la responsabilidad vendrá a partir de la tipicidad de segundo grado de acuerdo al tipo social que yo hubiera elegido. Muy bien, espero haber sido útil y que haya sido lo suficientemente claro. Saludos.